¿Cómo están, chicas? Muy buenos días, ese estamos, diría la gente de la era del hielo, me suena a manada, ¿no? Y así estamos, Ay, en Somos una manada qué manada. hoy. lindo, buenos días. Es mi peli favorita, debo Muy linda, confesarlo. muy linda. Bueno, Sandrita, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy, mira, Bloque de Derechos Humanos. bloque de derechos humanos. Esta semana se celebra en todo el mundo la Semana del Parto Respetado. Bien. ¿Qué tendrá que ver esto con los derechos humanos, Verónica? Muchísimo, El parto ¿no? respetado. Muchísimo. Muchísimo, porque habla de los derechos de la mujer y está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a un trato digno, Ujú. al protagonismo, a la centralidad en su propio cuerpo, al respeto de su propio cuerpo, Ujú. ¿sí? Al derecho a la igualdad, a la no discriminación, en fin, íntimamente Se me relacionado. vienen muchas frases desafortunadas como parirás con dolor, si te gustó, La he escuchado aguántatelas, ¿viste? También, Cuestiones sí. muy duras que se le dicen a la mujer justo en un momento en el que, bueno, debería disfrutarlo, debería, bueno, justamente tener todo este tipo de derechos, o por lo menos que se le garanticen estos derechos para que pueda dar esa vida, ¿no? Con todo lo que eso significa. Bueno, los tratados de derechos humanos, muchos de los tratados de derechos humanos hablan y regulan el tema del derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? En nuestro país tenemos una ley específica, que es la ley de parto respetado o humanizado, así se la conoce. Es la ley 25.929. Data del año 2004, es anterior a la ley de los derechos del usuario de los servicios del sistema de salud, o la conocida como la ley de los derechos del paciente, que en algunos programas hemos tratado, y es anterior a la ley 26.485 de protección integral para erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Es del año 2004. Sí, se demoró un poquito bastante la reglamentación, ¿sí? Que recién la tuvimos en el año 2015, 2014, una cuestión así. La verdad es que no lo agendé, pero es bastante Cercano, más reciente reciente. en el tiempo la reglamentación de la ley. Y en la provincia contamos con la adhesión a la ley. Es la ley 1541, es decir, que esto rige. Cuando hablamos de adhesión es decir que estamos de acuerdo y que lo vamos a implementar en nuestra provincia. Claro, porque bueno, la ley, si bien tiene un alcance nacional, rige en el ámbito público, nacional y privado, bueno, en toda la jurisdicción nacional, pero bueno, para el ámbito público, provincial, que es jurisdicción y competencia de la provincia, es necesario que exista esta adhesión, ¿sí? Bien, que bien. compromete y obliga a todos los efectores del Servicio de Salud Pública provincial. Bien, ¿no? bien. Estamos hablando de las instituciones, de los médicos, las enfermeras, los parteros, etcétera. Exacto. Bueno, vamos a focalizarnos en los derechos. La madre tiene derecho a ser informada, ¿sí? El derecho a la información, que luego se repite y se amplía hacia todos los usuarios del servicio de salud en la Ley de los Derechos del Paciente, es clave, ¿sí? La información. Información sobre todas las intervenciones médicas que pueden tener lugar durante el parto, preparto, parto y posparto, ¿sí? Porque la ley abarca todo ese periodo. El periodo de embarazo, el periodo del parto, del nacimiento y del posparto. Es lo que por ahí hacen muchos centros de salud o maternos que dan talleres a quienes están embarazadas y empiezan a cursar ahí por los primeros meses para que sepan exactamente lo que les va a pasar a continuación, ¿no? Las preparan para Perfecto. para el parto. Eso es a dar la posibilidad de acceder a este derecho a la información, ¿sí? Porque no todas tenemos el mismo acceso a libros, a información, aunque bueno, ahora yo digo que se ha facilitado muchísimo con internet, esto de buscar y de buscar grupos, Claro. de buscar grupos que hablan del tema, pero bueno, la información en realidad tiene que venir del sistema de salud, de los médicos, de las instituciones, como vos bien decís. Esto a nivel general, y a nivel personal con
el propio médico o el sistema de salud que le atiende, ¿no? Con respecto a sus necesidades específicas y a sus intervenciones específicas. De acuerdo a lo que dicen los psicólogos, cuando alguien está embarazada, y yo sé que esto por ahí no suena bien, pero empieza un estadio de enfermedad. No, bueno, justamente la ley, mirá, lo explicita, ¿no? Porque dice, a ser considerada como persona sana. Esto es parte del articulado de la ley, ¿eh? Bien. De modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. Bien. La información es indispensable justamente para ser protagonista del propio parto, ¿no? Bien. Información para participar activamente en para las poder decisiones, elegir. para poder elegir, tomar decisiones. Bien. Si hubieran distintas alternativas, poder elegir. Siempre eso, porque no es que estamos... no hay que irse a los extremos tampoco, claro. ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con el parto natural o el parto por cesárea, ¿no? Una tradición que te dice que parto natural vas a ser así como una mejor madre, super madre o lo que sea, y el parto por cesárea es como que lo que no causa dolor, bueno, no vale tanto la pena, ¿no? Qué tema, ¿no? Sí. Qué tema, porque así como están los partidarios, pero bueno, son por ahí representaciones, imaginarios sociales que se van perpetuando, ¿no? Y transmitiendo de generación en generación, porque no te hacen ni más ni menos mujer. Es la forma... Una cosa o la otra. Claro, es como... Lo que dice Estela Manzano, que es la tocoginecóloga y que para nosotros es palabra santa en la temática, es que en realidad ninguna mujer debiese sufrir más de lo necesario ante una situación de parto, ¿no? Bueno, la ley también habla de eso, por eso es importante de que exista esta ley, porque si bien son cuestiones que hacen al respeto, al trato digno, que debieran... o que deben, y de hecho yo tuve mis hijos antes de la salida de esta ley, o sea, no es que los médicos cambiaron porque sale la ley, de hecho muchos profesionales han sido siempre respetuosos de la voluntad y han informado. Bueno, la ley surge porque, bueno, también existe otro abanico de personas o de instituciones que son como contrarias al respeto de los derechos humanos. Pero no se necesita en realidad para una ley. Se necesita una ley, digamos, para cambiar malas actitudes, ¿no? Y malas prácticas. Sí. Pero en realidad siempre existieron y han habido profesionales respetuosos del trato, ¿no? En realidad lo que por ahí se apunta con la ley es hacia los otros, ¿no? O por lo menos a garantizar, o por lo menos a darte un marco a vos que te permita reclamar justamente estas cuestiones. Un piso mínimo, claro, un piso mínimo. Piso mínimo que debe ser respetado. Bueno, el parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, ¿sí? Evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados. Yo les voy dando marco legal, seguramente con la doctora Manzano ustedes podrán profundizar estos aspectos, sin querer invadir campos que no corresponden porque uno no sabe, pero esto básicamente se refiere a la inducción del parto. A estos sistemas de medicalización para acelerar contracciones o la dilatación. ¿Sí? Claro, que tienen que ver por ahí con las horas de guardia y no con esto de que el médico tiene que, claro, suena mal, pero tiene que ver con esto. Pueden existir esas justificaciones. Se me sale del horario. Entre comillas, ¿no? Lo cierto es que la ley de lo que habla es respetar los tiempos biológicos y psicológicos. Ser informada nuevamente sobre la evolución de su parto, del estado de su hijo o hija, y que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. Regula también el tema de los exámenes o intervenciones o con propósito de investigación, y dice que, bueno, o no ser sometida o ser consultada si quiere participar en algún tipo de investigación o estadística. Todo tiene que ser realizado con su consentimiento informado, obviamente. Si quiere o no ser conejito de indias. Qué bueno. Por ahí suena como un poco mal, pero en realidad todas las investigaciones y los avances se hacen en función de estudios, ¿no? Y del beneficio posterior, obviamente. Pero bueno, nada de eso puede ser realizado compulsivamente. Claro.
Esto es fundamental porque también atiende los derechos del recién nacido, ¿no? Y de toda la familia. Tener a su lado a su hijo, hija, durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. Y después también regula el tema de cuando el recién nacido requiere de cuidados especiales, también tienen una serie de derechos, tanto el niño como la familia. No puede ser excusa para una, separación prolongada, claro, o para, claro, tiene derecho a estar ahí. Su forma de nutrición. Claro, hay un derecho también de los padres, ¿no? A estar en forma continua, asistiendo o estando con su hijo. Sí. De hecho, en muchas de las salitas se dispone estas habitaciones cuando los casos son graves y se extienden en el tiempo, para que los padres puedan alternar y quedarse ahí, cuidando a su hijo, que por ahí es la necesidad que tienen es de verlo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacen? ¿Qué no le hacen? Y eso es una institución respetuosa de estas cuestiones, ¿no? Lo contrario sería tener, aunque sea por el tema de las lámparas, en una habitación especial y alejado, o restringiendo el acceso, la permanencia de los padres, que es un bebé recién nacido, ¿no? Claro. Bueno, hay una necesidad del otro lado de cuidarlo, por más que uno no pueda hacer absolutamente hay establecimientos, bueno, a mí me ha tocado, perdón que me autorreferencie, pero en estas cosas uno habla de las experiencias propias que ha tenido con mis nietitos, y bueno, el último estuvo en Lámpara, y en la habitación había una camita para que esté la mamá todo el tiempo al lado de su bebé, que me pareció muy respetuoso. Genera tranquilidad, ¿no? A todos. Sí. Bueno, la información desde el comienzo del embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir el apoyo para amamantar. ¿Sí? Recibir asesoramiento, información sobre los cuidados de sí misma y del niño y de la niña. Ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño, niña y ella misma. Y después la ley se refiere a todos los derechos que tiene la persona recién nacida, ¿sí? A ser tratado en forma respetuosa y digna, a su inequívoca identificación, a no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, a la internación conjunta con su madre en sala, a que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como su plan de vacunación. Y después se refiere a los derechos, ¿no?, de la familia cuando el niño ha nacido está en una situación de riesgo, y que, bueno, tienen estos derechos de información se acrecientan, ¿no? Porque el derecho a recibir información, como decíamos con la ley de los derechos del paciente, una información que sea comprensible, suficiente, ¿sí? Y continua, que esté en un ambiente adecuado. Esto es sobre todo ese proceso de tratamiento, ¿no? La evolución de la salud de su hijo. Tiene derecho a estar en continuo contacto con el hijo o hija mientras que esa situación lo permita, ¿no? Claro. Ahora, uno no puede generalizar. Participar en su atención, en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. Un consentimiento informado, esto tiene que ver estrictamente con la información y la posibilidad de autorizar o no las prácticas, ¿no? Sobre cualquier práctica médica que se le realiza al niño o niña, y a que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida. Esto es fundamental, porque a veces con esto de dejarlos calladitos, se comienzan con mamaderas, claro. Sí. Bueno, entonces, si garantizamos todo esto, de que la mamá esté cerca, de favorecer la lactancia, bueno, nos vamos a evitar interrumpir ese proceso natural y tan benéfico para el niño, ¿no? Claro, como es la lactancia donde materna. Sí, justamente se establecen esas relaciones que son muy de madre e hijo, bueno, la seguridad, bueno, los psicólogos hablan de eso como la parte principal, si se quiere, del cuidado del bebé y de todos los beneficios que le das a un recién nacido a través justamente del contacto, el cuidado, la lactancia, bueno, esto de alimentar, ¿no? Pero que a su vez significa tantas cosas. Claro, así que bueno, a garantizar esto. Es que esta ley, que yo digo que es del 2004, es una de las primeras que, sin nombrarla,
hace referencia a un tipo de violencia que es la violencia obstétrica. Estamos hablando de todos estos derechos. ¿Qué pasa cuando no se respetan algunos de estos derechos? Y bueno, claramente estamos ante una situación de violencia, ¿sí? Una violencia que según la ley 26.485 es una violencia obstétrica. ¿Sí? Y por ahí se desconoce bastante, ¿no? Porque sí. Justamente vos tomás conciencia de este tipo de cuestiones cuando o entras en la sala o cuando tenés algún familiar que pase por esto y hay algo que no fluye como debería, ¿no? Entonces uno dice, ups, ¿qué pasó acá? Claro, más allá de que ahora, qué sé yo, por mi parte, lo digo, últimamente en estos últimos tiempos recién he sentido nombrar, o sea, la violencia obstétrica, pero sin embargo aún lo conozco como violencia obstétrica. No sé claro, más. no sé a qué se refiere. Claro, por eso por ahí estoy un poco de acuerdo con lo que decís vos, que si no estás involucrado, si no le sucede a alguien cercano a vos, por ahí no estás muy relacionado con el tema este. Por eso está bueno que lo cuente. Bueno, todo, ¿no? Porque si vos no tenés información, difícil que puedas elegir distintas alternativas. O si no sabes que o tenés colaborar derecho en a, este caso con tu pareja en el momento en que necesite que vos estés justamente lúcido en el momento en que ella no lo está. Atento a estas situaciones, claro. Bueno, yo siempre digo, para mí el diálogo, la comunicación y la elección del profesional es fundamental. Uno sabe desde el principio, desde la primera consulta, si le va a resultar o no determinado profesional. Entonces hay que estar atento desde el principio y conversar todas estas cuestiones que uno va viendo cuál es el perfil de su médico, ¿no? Sí. Que es fundamental esa relación médico-paciente, ¿no? Hay dos situaciones que siempre cuenta Estela también como una de las cuestiones más generales que suceden dentro de los hospitales, que una es la negación de la epidural, que es la inyección que se les da a las embarazadas en el momento de que van a como una anestesia para calmar un poco el dolor. Para apaciguar los dolores y que en realidad tiene que ver con esto paridas con dolor, ¿no? Entonces cuando el profesional o quienes atienden al paciente tienen este tipo de idiosincrasia, bueno, sienten que no es necesario que se le dé porque, bueno, es parte de lo que le tiene que pasar. Lo que dice Estela, que es tocoginecólogo y, bueno, que ha trabajado mucho en la temática, es que no es necesario esto, ¿no? Que hay condiciones naturales que se van dando para que el parto se dé de manera suave, si se quiere, o por lo menos lo más suave posible, claro. Entonces, que en el caso en que esto se necesita, el paciente puede, o la persona que acompaña al paciente puede solicitarlo para evitarle justamente este dolor, ¿no? Conocer todas las posibilidades, porque también habrá, bueno, diferencias en cuanto al umbral. Esto lo hablo desde, no es la rama que domino, ¿no? Es tiene que ver con la competencia médica, pero me parece que hay distintos umbrales de dolor según las personas, que hay también muchas formas de manejar ese dolor y bueno, y habrá quienes necesiten y bueno, y habrá que contemplar esa situación. Pero también tener desde el principio, a ver la óptica, cómo se va a manejar el médico, ver lo que dice la ley y bueno, conversar respecto de esto, más allá de que existe una ley. Y bueno, y acá se dan algunas situaciones de desigualdad también, ¿no? Porque quien tiene una obra social puede elegir, ¿no? Sí. Dice, bueno, puede elegir todo. Claro, puede elegir, puede cambiar, tiene como esa posibilidad. Entonces el tema es que el hospital público sea respetuoso de estas situaciones. Sí. La provincia esta semana ha adherido a la Semana Mundial del Parto Respetado y hay campañas. Bueno, esto es un buen indicador de que entonces vamos a tener un lugar en la provincia también para reclamar y para plantear y para que se corrijan estas situaciones si es que ocurren. Sí, que haya una adhesión legislativa a una norma, que se estén haciendo campañas, bueno, todo me da indicios de que estamos en esta cultura del respeto. Si estamos caminando hacia ahí. Si no se diera, hay que denunciarlo y hay que hablar, que es de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Bien. Sí, justamente estaba pensando porque es una situación casi caótica, diría, ¿no? La mujer que está por dar a luz, uno que no sabe qué hacer, hablo como una persona que no ha tenido bebés,
uno que no sabe qué hacer con la persona al costadito y tampoco sabe cómo ayudarla, y que si en realidad no estás informado con eso, bueno, estás ahí mirando para los cuatro costados a ver qué es lo que sucede alrededor. Por eso, bueno, es informarse, conocer, acompañar a la pareja, estar en las consultas médicas, digamos, parte de lo que es la dinámica de ser papás y de ser pareja, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando eso no se cumple? Cuando nosotros empezamos a sentir, porque también esa es una situación rara, porque la persona que debe responder es la persona que tenés enfrente a cargo de la atención de esa madre que está por dar a luz, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cumple? ¿A quién reclamamos? ¿A quién le gritamos? Bueno, ¿querés que empecemos ordenadamente como para ver quiénes son los que no cumplen? Vos dijiste bien. Compremos una tanda. Dale. Y desarrollamos todo esto, dale. Gracias. Así no lo cortamos después más adelante. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza el espacio publicitario. Y ahora sí, habiendo cumplido con la pauta comercial, volvemos y continuamos con Sandrita Riquelme, que justo habíamos abordado el tema de la violencia obstétrica. Exactamente. Y había quedado una pregunta pendiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? ¿Cómo lo relacionamos con esta ley del parto respetado? ¿Y qué podemos hacer ante situaciones en las que se produzca violencia obstétrica? Esto va a ser más o menos lo que vamos a hablar ahora. Bien. La ley 26.485 define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo. Bien decía Verónica al principio, no solo el médico, enfermeras, todo lo que es el personal de esa institución. Afectado a ese momento. Sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. O sea, esto de ser considerada una situación de enfermedad, ¿no? De conformidad con la ley 25.929. O sea que esta ley remite a la ley de parto humanizado, parto respetado. Bien. Todo lo que sea contrario a ello es una situación de violencia obstétrica. La violencia obstétrica es más abarcativa, ¿sí? Porque ahora estamos hablando solamente de este maltrato o este destrato en el momento preparto, parto y posparto. La violencia obstétrica abarca otras situaciones también relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿sí? Bien. Con la práctica de los abortos no punibles, ¿sí? O sea que el panorama es más amplio. No solo maltrato durante el parto, si bien esta es la violencia más visible, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos si estamos ante una situación de violencia obstétrica? Tenemos que saber que a nivel nacional hay una comisión que está encargada de estudiar y de reglamentar acciones, sanciones para la violencia de género, que es la CONSAVIC. Bien. En ese marco de la CONSAVIC se creó la CONSAVO, que es una comisión que estudia los casos de violencia obstétrica y cómo coordinar acciones e intervenir cuando estas ocurren. De esta comisión participa la Defensoría del Pueblo de la Nación, el INADI, las Superintendencias de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia también. Cuando uno está en una situación de este tipo, lo que tiene que saber es, primero, que tiene el derecho de plantear esta situación ante los directivos del lugar en donde se encuentre, ¿sí? Como dar a conocer. Si hay un libro de quejas o si no lo hay, una nota, pero hacerla conocer a la institución, a la cabeza de la institución, ¿sí? Al director de ese nosocomio. Y bueno, acto seguido, presentar el reclamo, la denuncia, el relato a la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿sí? Esto cuando estamos hablando de prestadores de obras sociales nacionales, ¿sí? O del ámbito público nacional. Bien. Cuando estamos hablando del ámbito público provincial, correspondería hacer lo mismo, ¿sí? O sea, la nota, el director, es el planteo a la autoridad de esa institución para poner en conocimiento de lo que está ocurriendo y para sancionar y mejorar eso, ¿no? O por lo menos pedir algún tipo de explicación, algo que tranquilice. Sí.
el reclamo, en principio, a esa misma autoridad. Y posteriormente a la Defensoría del Pueblo, si es un hospital o un nosocomio provincial, a la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chubut, ¿sí? Bien. Para ver de qué manera ver de intervenir. ¿Dónde está eso, Sandra? La Defensoría del Pueblo de la provincia de Chubut y de la Nación en Rawson, en el edificio de legislatura, Mitre 550. Bien. ¿Sí? Igual, bien. bueno, puedo ser canal, digamos, para ambos organismos. Sí, sí. Te buscamos a vos. Sí, sí. Te buscamos a Por lo vos menos y vos nos lo direccionás. conversamos y vemos. La recordamos a la audiencia que la pueden encontrar a Sandra en los consultorios San Martín 624 de la Mutual Amasol, donde se pueden acercar de 9 a 21, consultar, y las chicas ahí le van a decir exactamente qué días Sandra pasa por ahí. Así es. Muchísimas gracias, Verónica. Lo que hay que tener en cuenta es que desde las Defensorías del Pueblo, desde la CONSAVIC, no se sanciona o no se trabaja con situaciones de mala praxis. Uh-huh. Eso es otra cuestión, ¿sí? Que transita por otros carriles judiciales, ¿sí? Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es visualizar, llamar la atención, recomendar, exhortar ante situaciones de violencia obstétrica. Bien, ¿sí? Lo que bien. está íntimamente relacionado con lo que hoy leímos, con la violación de estos derechos que hoy enumeramos. Bien, bien. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que es importante hacer la denuncia. Uh-huh. ¿Para qué? Para visualizar estas prácticas y para que no se sigan repitiendo y perpetuando. Existe una obligación de formación y de capacitación de todo el personal de salud. Esto está incluido dentro del Plan Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres que ha presentado el Estado Nacional el año pasado. Está contemplada la capacitación y la formación y la sensibilización de todo el personal para que cumplan con la obligación esta, ¿no? De ser respetuosos de estas leyes. ¿Qué pasa cuando estoy pensando en las cuestiones más comunes, ¿no? Uno siente como madre o como familia, ¿no? Como grupo familiar que la persona que está a cargo de uno, que puede ser el médico, el obstetra o la enfermera o lo que sea, no nos está tratando adecuadamente, ¿no? Que supera nuestra condición sensible de ese momento y que sentimos como que no nos trata adecuadamente. En ese momento, ¿qué hacemos? Plantear la situación. Bien. Plantear la situación. Si es personal, vos me decís, de enfermería, plantearlo con el médico, con la cabeza. No me siento cómoda, de la institución. Bueno, más que la comodidad hay que explicitar por qué es lo que está pasando. Si fue alguna situación de un maltrato verbal, ¿sí? Si es frecuente. A veces con solo decirle a la persona, bueno, no corresponde que te dirijas a mí de esa manera, ¿sí? O la pareja de llamar la atención a la persona que lo está haciendo, que quizás no es para justificar, ¿no? Pero a veces está tan naturalizado y automatizado, ¿no? Como que es parte del rol y de la dinámica de su intervención, esto de infantilizar. Claro. O algunos de esos comentarios, ¿no? Sobre todo cuando, y por eso digo, acá juega mucho la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre todo cuando son mujeres jóvenes o más pobres o de otro, viste, hay perfiles que claro, que son tendientes a ser maltratados. Sí. Entonces, bueno, en esas situaciones nosotros siempre hablamos de empoderamiento de la mujer. Y en este caso también es un empoderamiento ciudadano, exigir los derechos, hacerlos valer, es ser ciudadano. Realmente las leyes están para cumplirlas. Hay una situación, Sandra, que por ahí nosotros que estamos ahí con los consultorios al costadito, que nos llega, yo te comentaba un poquito afuera del aire, por ahí para que lo escuche el que está del otro lado, que tiene que ver con los bebés no nacidos, ¿no? ¿Cuál es el derecho de la mujer o de la familia con respecto a ese bebé? Y bueno, justamente todo esto que estamos diciendo, asegurar las condiciones para que ese momento sea lo menos traumático, doloroso va a ser siempre, obviamente, pero bueno, esto de permitir
El contacto al nacer se debe permitir, ¿sí? Sea es parte, como sea. sea como sea. Bien. Y después, bueno, médicamente se tomarán las medidas, pero siempre tiene que haber información, trato respetuoso. Si vos tenés todo esto, es difícil que uno llegue a una denuncia. Bien. Si existe la suficiente información, el acompañamiento del equipo, ¿no? De la situación, la explicación del caso, de las medidas que se tomen, bueno, es difícil que termine en la erradicación de una denuncia. En cuando este caso, uno denuncia, cuando no se siente escuchado, cuando se siente maltratado, aislado, ¿sí? No sabe lo que está ocurriendo ni por qué está ocurriendo. En este caso, la familia debería tener acceso a ese niño, niña, no nacido o nacido. En el momento del parto siempre, ¿no? Y para todo lo que tiene que ver con el proceso después. Y bueno, también. Ahí hay que ver. Mira, hay después les alcanzo, la podemos publicar, hay una intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación justamente por el maltrato ante estas situaciones. Bien. El no saber lo que está ocurriendo, el no poder acceder a ver a su hijo, ¿no? Hija. Claro. Es una situación de maltrato que ha sido objeto de recomendaciones y de exhortos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es un tema que se ha tratado. Bien. Bien. Otro de los temas que se tratan, por ejemplo, es la negativa a estar acompañado, cuando la ley habla de ese derecho, de estar acompañado y de transitar estos momentos de preparto, parto y posparto con alguien de la elección, que puede ser la propia pareja, puede ser un familiar, de la elección de la mujer. Madre, la tía, la alguien mujer que elige, le dé confianza. ¿sí? Claro. Elige de cine, incluso lo puede cambiar a esa persona. Y bueno, en algunas situaciones este derecho es restringido o bueno, porque son cesáreas, bueno, hay que arbitrar los medios y las formas, ¿sí? La ley obliga. Habrá que ver cómo hace cada nosocomio para garantizar el derecho. Bien, bien. El piso es ese. De ahí se puede negociar. Sí, bien. Sí. Bueno, y bueno, las denuncias versan sobre esto, ¿no? La no permitir el acompañamiento o situaciones de maltrato, ¿sí? O casos, o algunos de atención, ¿no? De no ser escuchada, de no ser asistida, ¿no? Y por ahí es importante saber y conocer esto, las quejas que uno realiza y la importancia de también para la institución, ¿no? Para ser respetuosa de los derechos, de formar y capacitar a sus profesionales y de asentar las intervenciones o todo lo que se haga en la historia clínica, que eso también es derecho por parte del paciente y obligación por parte de la otra parte, ¿no? Del servicio de salud. Esas historias clínicas van a reflejar todo el proceso que se transitó, ¿no? Yo cuando les hablaba de la CONSAVIC decía, bueno, esta intervención inicia con la presentación de la denuncia. La Defensoría del Pueblo de la Nación lo que hace es remitir también al INADI para que sea parte, porque son situaciones de discriminación, y a las superintendencias de servicios de salud de la Nación, quienes tienen la potestad de hacer auditorías en las instituciones. Y lo primero que van a pedir, son las historias clínicas, las intervenciones, el personal que estuvo, ¿no? Y terminará con una sanción, con una multa y una exhortación y recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación. Perfecto. Vamos a pegar, ya te estoy avisando, Sandra, un cartelito ahí en la vidriera de los consultorios, porque hemos tenido varias consultas con respecto a esto, para que te empiecen a consultar y para que puedas asesorar con respecto a esto, que muy poco se sabe y tampoco se sabe dónde ir a preguntar, ¿no? Así acá, hay cuestiones que uno las tiene que manejar con los médicos, ya te digo, son estrictamente de ese área médica. Uno hará el asesoramiento para ver cómo canalizar las denuncias y las quejas. Bien. Es importante también el trabajo de la sociedad civil. Por ahí nosotros, al ser comunidades más chicas, no tenemos tanto movimiento así de mujeres que se dediquen a estas cuestiones, ¿no? Como la información. Pero bueno, hay algunos, ¿sí? Justamente hay un grupo el grupo Crianza Trelew, ¿sí? Está organizando para mañana a las 19 horas, hay que chequear bien la información, que creo que agendé 19 horas en Mandala, que justamente son mujeres que hablan de estos derechos, ¿sí?
Y bueno, me han invitado también como para hacer una presentación de cómo formular quejas y reclamos. ¿Sí? La cita es en Mandala a las 19 horas y la organiza el Grupo Trianza de Trelew. Perfecto, vamos a ver si podemos contactarnos con alguna de los chicos, chicas que estén en el grupo, como para que nos cuenten un poquitito más y para que, bueno, nada, para también acercarnos y tejer esto que hacemos, ¿no? Redes para que cuando necesites algo puedas justamente vincularte con la persona que te dé las soluciones. Así es, así es. Muchísimas gracias. La radio, los medios de comunicación son fundamentales en esto, ¿no? Así como son también responsables de reproducir y mantener estereotipos, bueno, bregamos por medios de comunicación responsables y respetuosos de los derechos humanos y que justamente sean herramientas para divulgarlos. Si uno no conoce los derechos, difícilmente pueda exigirlos y reclamar su cumplimiento. Y ahí le vamos a pedir a nuestro colaborador, fiel laburante, nuestro el mago Félix, que del otro lado suba toda esta información, que obviamente va a quedar ahí en las redes y obviamente como todos los bloques, también los audios quedan a disposición de quien lo necesite para que justamente escuche y reescuche toda esta información, que la procese, que para quienes no lo manejamos todo es nuevo y le pueda servir para justamente o acompañar, como decíamos hace un momento, justamente a esa persona que en ese momento necesita a alguien lúcido al costadito que pida o que esté ahí cuidando de sus derechos. Es muy importante lo que vos estás diciendo de que está en la página web, porque a veces uno en la dinámica de la conversación se olvida algunas cosas. Yo después digo, no dije esto, pero bueno, está la ventaja de que quedan los papers, ¿sí? Queda el documento escrito, subido, y que yo siempre le incorporo links en donde ustedes pueden consultar la legislación, donde, bueno, en este caso voy a poner el modelito para hacer la queja, ¿sí? Y las recomendaciones de la CONSAVIC. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes.